Nos acompaña el día de hoy el doctor Telmo Acuña, graduado en la especialidad de Psicología Clínica en la Universidad Central del Ecuador. Realizó su internado en el Hospital Cantonal de Sangolquí en el área de prevención y tratamiento de trastornos psicológicos. Se ha desempeñado como responsable del Departamento de Psicología Clínica de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente realiza consulta externa en el área de Psicología Clínica, en la Clínica de Especialidades Médicas Conocoto e Insta Salud en Sangolquí. Adicionalmente, el doctor Acuña realiza consultas en línea. Por favor, si tienen preguntas, les pedimos que la escriban en el chat y al terminar la charla, el doctor Telmo Acuña responderá sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bienvenido, doctor. Gracias, Juan Francisco, por la presentación. Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora. Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. La depresión es una enfermedad que nos está agobiando a todos y es muy importante que vayamos comprendiendo de qué se trata. Vamos a hacer una explicación lo más amplia posible para que ustedes nos puedan escuchar y cuando se termine esto, ustedes tengan una idea clara qué es la depresión. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, dar la información de una manera que ustedes lo puedan comprender y el objetivo al final es de que usted salga con la sensación de que ya entiendo qué es esto de la depresión, ya comprendo cómo funciona esto. Esa es la intención que tenemos para que cada uno de ustedes logre entender, comprender y saber qué hacer cuando alguien tiene una depresión. Lograr determinar si un familiar mío tiene depresión o es solo tristeza. ¿Está enfermo o está pasando por un mal momento? Entonces, todas esas preguntas, inquietudes las vamos a tratar de resolver en esta tarde. Los temas que vamos a manejar es, por ejemplo, qué es la depresión. ¿Cómo saber si un familiar mío tiene depresión, una persona que está a mi alrededor está deprimida? Vamos a ver los tipos o las clases de depresión. Vamos a ver cómo vamos a afrontar la depresión. ¿Qué voy a hacer yo si siento que un familiar está enfermo o si siento que yo estoy enfermo? Entonces vamos a ver una serie de parámetros que nos van a permitir entender, comprender y ubicarnos cómo estamos en relación a la depresión. Y al final vamos a dar una serie de recomendaciones para generar un trabajo de prevención. Sí, ya saben, si tienen preguntas, inquietudes, por favor las escriben en el chat y al final les vamos a estar resolviendo todas sus inquietudes. Primero vamos a analizar qué es la depresión. Según la Organización Panamericana de la Salud, la depresión es una enfermedad común pero grave. Esa es la diferencia. La depresión es considerada como una enfermedad grave. No es una situación pasajera, no es una situación fácil, es un tipo de enfermedad grave que interfiere con la vida diaria. Es decir, cuando una persona está enferma con depresión, ya su capacidad de relacionarse, de trabajar, se afecta. Entonces, interfiere con la vida diaria, la capacidad de la persona que tiene para trabajar, afecta su sueño, el tiempo de sueño, le va a afectar en sus estudios, le va a afectar en cómo está comiendo. Puede ser que coma mucho más de lo normal o puede ser que coma mucho menos de lo normal. Y se va a afectar también la capacidad de disfrutar que tiene la persona de cada situación de la vida. Algunos tipos de depresión tienden a darse en familia. Hay familias depresivas. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. Es decir, en mi casa nadie es deprimido o depresivo y de pronto yo aparezco con depresión. No todas las enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. Va a depender la causa de la depresión, cómo soy yo físicamente, cómo es mi estructura, cuáles son mis formas de pensar, de sentir, para, según eso, vamos a presentar diferentes tipos de sintomatología. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varía dependiendo la persona y su enfermedad en particular. Recuerden, la depresión no es un signo de debilidad. Muchos pacientes ya dicen, Doc, nadie me entiende porque me dicen, pon fuerza de carácter. Y esto no es fuerza de carácter. Es como decirle, si alguien tiene apendicitis, diga, no te hagas problema, pon fuerza de carácter y te vas a curar. No funciona así. Al ser una enfermedad requiere un tratamiento, requiere una intervención. Como les decía, la depresión no es un signo de debilidad. Ya más técnicamente podríamos estar
afirmando que la depresión es un diagnóstico psiquiátrico, psicológico, que describe un trastorno del estado de ánimo. Es decir, lo que se altera es el estado de ánimo. Puede ser transitorio, es decir, me dura un poco tiempo, o puede ser que me dura mucho tiempo. Hay pacientes que pasan años con depresión y simplemente no le dieron la importancia y tienen una vida muy triste. Entonces la depresión puede ser transitoria, un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, un año, o puede ser mucho más larga. Se caracteriza por sentimientos de abatimiento. Básicamente el deprimido es una persona triste. Usted le ve y le ve triste, una persona abatida, una sensación de infelicidad y también de culpabilidad. Esta culpabilidad no es solo a las circunstancias, sino también es una culpabilidad propia. Por ejemplo, en esta época de pandemia, esta época de problemas económicos, de despidos, la persona es despedida y lo primero que siente es una gran culpabilidad. Entonces, son situaciones que van empeorando la depresión. Además que provoca una incapacidad. Una persona deprimida, y les explico, es una persona que está en cama y a la mañana no quiere levantarse. No tiene la gana de levantarse, no tiene la fuerza de levantarse, no tiene el deseo de levantarse. Es decir, ya afecta su capacidad, ya no puede ir a trabajar. No es que no quiere, no puede. Entonces, si es un estudiante deprimido, igual, o sea, no tiene la fuerza, la capacidad para levantarse y asistir a clases. Entonces, sí se produce una incapacidad. Claro, estamos hablando de depresiones fuertes que han tenido un periodo más largo. Y toda la sensación de satisfacción en la vida se vuelve mucho más reducida. Es lo que nosotros los psicólogos hablamos de anedonia, que quiere decir que no sentimos satisfacción en las cosas que nosotros estamos realizando. Entonces, como ustedes ven, es una situación un poco más compleja, ¿no? No es algo tan fácil que la persona está triste, pone fuerza de voluntad y se cura. No, necesitamos otro tipo de situaciones. ¿Cómo saber si una persona tiene depresión? Esto es muy importante, tanto para mí como para las personas que me rodean. El estado de ánimo deprimido es la mayor parte del tiempo. Es decir, siempre esa persona está triste. Es diferente que una persona está triste la mañana, luego pasa el día, se compone y pasa el día tranquilo. Esa persona no tiene depresión. Pero cuando la persona pasa todo el día triste y al siguiente día igual, todo el día, casi todos los días, se siente triste, vacío, sin esperanza. Se le ve lloroso, incluso lloran frecuentemente. Entonces eso ya nos da una señal. Está triste todo el tiempo, casi todos los días se siente triste, vacío, sin esperanza. Llora con frecuencia o se le ve lloroso. En los niños esto cambia un poquito. El niño no expresa, igual el adolescente no expresa su tristeza físicamente en su rostro. Más bien el niño se pone irritable. Muchos papás vienen a consulta y dicen, no sé qué le pasa a mi hijo. Desde que le cambiamos de colegio está muy irritable. Entonces es un signo que más bien el niño está experimentando un proceso depresivo. Entonces, es diferente a un adulto, a un niño y un adolescente. Los niños y los adolescentes generalmente expresan un estado de irritabilidad, o sea, se enojan con más facilidad, están molestos, bravos, se aíslan. Entonces, ya nos da una sensación. Entonces, lo primero sería tristeza. Lo segundo es la disminución importante del interés. O sea, es decir, no tiene interés en las cosas, no le interesa trabajar, no le interesa estudiar y no siente placer de las cosas que hace. Por ejemplo, si hay una persona que le gustaba mucho hacer ejercicio, de pronto no le gusta, no le atrae, no desea. Entonces casi todas las actividades van cambiando y no siente placer en casi nada de lo que hace. Es importante determinar que la persona pierde peso o aumenta. Un deprimido, una deprimida come mucho o no come nada. Esa es la diferencia, dependiendo de las características. Yo he tenido pacientes que dicen, me siento mal, me siento muy triste, me siento y me como 2 pollos. Y se le ve y es gordita. Hay personas que dicen, estoy muy triste, no tengo ni ganas de comer y baja muchísimo de peso. Entonces, el peso también nos va a dar una idea, nos va a dar una sensación de qué está pasando con esa persona.
En el sueño es igual, hay personas deprimidas que duermen de día y de noche, tienen sueño constantemente o están somnolentos todo el día, pero hay pacientes que no, dicen duermo 1 hora al día, media hora al día, paso somnoliento todo el tiempo. Entonces, mire, el deprimido puede comer mucho y puede dormir mucho, o puede dormir poco y comer muy poco. Va a depender de esas, pero nos da la sensación. Si hay algún problema con el sueño, tenemos una clave. Si hay algún problema con la alimentación, tenemos otra clave. También presenta agitación, es decir, es inquieto, que no puede estar sentado un momento, sino más bien está inquieto, está moviéndose por todo lado, o lo contrario, se sienta en un lado y no se mueve para nada, o se acuesta en su cama y no se mueve para nada. Es decir, hay mucha actividad física inquietante o hay poca actividad física. Es otro de los parámetros para ir determinando la persona que tiene depresión. Otra de las características es que la persona está siempre cansada, fatigada, no tiene energía, no tiene fuerza para hacer las actividades del día. Tiene un sentimiento de inutilidad, o sea, dice, no sirvo para nada, soy un fracaso, todo me va mal. Todo lo ve desde un punto de vista negativo. Disminuye, esto sí es muy importante. Hay pacientes que llegan y dicen, Doc, me estoy haciendo tonto, no entiendo las cosas, no comprendo. Y no es que se está haciendo tonto, sino que cuando estamos en estados depresivos, disminuye nuestra capacidad de atención, de concentración, y la capacidad de pensar, resolver problemas también disminuye. Entonces sí da esa sensación de que no puedo resolver un problema, se ofusca la persona. Es decir, la depresión nos afecta en diferentes aspectos y termina haciéndonos sentir muy mal. Es muy frecuente los pensamientos de muerte. No solo es que piensen que me puedo morir o se puede morir, sino que puede tener ideación suicida, es decir, ideas relacionadas con la muerte, con el suicidio, intentos de suicidio. Incluso en estados más fuertes, la persona empieza a pensar o planificar algún tipo de actividad para hacerse daño. Los síntomas causan malestar clínico significativo y deterioro social y laboral. Es decir, si yo tengo una depresión fuerte, no voy a poder trabajar normalmente, no voy a poder relacionarme normalmente. Otra característica que hay que tener muy en cuenta es que se deben presentar los síntomas mínimo 2 semanas. Si una persona tiene todos los síntomas que describimos durante una semana y luego se siente bien, superó su problema. Pero si no lo superó y supera las 2 semanas, vamos a empezar a tener mucho más cuidado porque ya se le puede hacer un diagnóstico de depresión. Ahora vamos a hablar de las causas. ¿Qué nos causa la depresión? Ahora ya con tantos avances de la ciencia, se ha logrado determinar que hay 4 factores fundamentales para tener la depresión o que la depresión se establezca en nosotros. Vamos a hablar de factores biológicos, factores psicológicos, factores ambientales y factores genéticos. Estos 4 factores interactúan entre sí. No es que los factores genéticos, si mi mamá es depresiva, yo voy a ser depresivo. No. Tienen que interactuar una serie de estos factores para que yo llegue a presentar una depresión. Ahora vamos a ir analizando cada uno de estos. Los factores biológicos están relacionados con los cambios hormonales que presenta una persona. Pueden ser unos cambios hormonales en determinadas épocas o producto de alguna alteración. También se producen alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Se producen alteraciones entre estos neurotransmisores con aspectos o causas ambientales sumamente importantes. Por ejemplo, una situación de abuso infantil. Es muy frecuente niñas, jóvenes, mujeres que llegan que han tenido abuso infantil en la infancia y cuando son adultas presentan depresión. Es muy frecuente. Ambientes de violencia familiar que aparentemente no afectan porque fue mi niñez, pero lamentablemente sí afectan. Y de adultos son adultos que presentan sintomatología
depresiva con mucha recurrencia. Las más frecuentes, especialmente en esta época de pandemia, en la pérdida de seres queridos, fallecimientos, duelos. En este aspecto hay que tomar en cuenta una cosa. El duelo es para yo aceptar la pérdida de ese ser querido. En época de pandemia aparece una cosa. Voy con mi familiar, le llevo al hospital y quédese mal. Si lamentablemente fallece el familiar, no lo pueden ver, no lo pueden velar, tiene que irle o le crema o le entierran. Entonces, no se produce ese proceso de duelo adecuado. Se produce un salto desde la enfermedad que está vivo. La última vez le dejé en la puerta del hospital vivo y ahora lo veo en una caja o ya enterrado. Entonces se produce un duelo inadecuado que genera malestar y también se han presentado situaciones eh, de depresión. Los problemas laborales ahora son muy frecuentes, los problemas económicos, no se diga, no hay ventas. Entonces las causas son muchas, 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 muchas. Rupturas sentimentales es muy frecuente que me dejó mi esposo, me dejó mi esposa, mi novio, mi novia, y la persona entra en depresión. También tenemos enfermedades propias o familiares. Es decir, es una serie de circunstancias que nos pueden generar una depresión. Las causas genéticas, las familias de primer grado, es decir, padre, hijos, hermanos, una persona con depresión tiene más probabilidad de enfermar de depresión. O sea, si mi papá es depresivo, yo tengo más probabilidad, pero probabilidad no significa que mi papá tiene depresión, yo voy a tener depresión, no, es una probabilidad nada más. Que si el ambiente social lo determina, puedo terminar en depresión o no, nunca me puede dar depresión. Otras de las causas que vamos a analizar son las de corte psicológicas. Por ejemplo, un sesgo pesimista. Si yo tengo una sensación pesimista ante todo lo que hago, en determinado momento yo voy a tener una reacción depresiva. La falta de estimulación. Esto es muy frecuente. Niños que no recibieron afecto, niños que no recibieron cariño de los padres, cuando son adultos no tienen esa estimulación para salir adelante cuando tienen un problema. Problemas de gestión atencional, es decir, no recibieron la atención adecuada. Eh, Hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo papá y mamá, pero yo le conocía solamente a la empleada porque mi papá llegaba tarde y mi mamá también tarde, casi no los veía. Entonces no hay atención al niño y eso hace que no se genere la capacidad de afectividad adecuada. Si no recibo afecto, no tengo que afecto dar. Entonces sí es muy frecuente ahora, no es muy porque los padres trabajan los dos. Entonces los niños crecen un poquito desatendidos. Entonces hay que ver las maneras de ir mejorando esas circunstancias. Traumas ligados al pasado, abusos, accidentes, cualquier tipo de situación que genere un trauma. Puede ser desde una mordida de un perro, un asalto, o alguna vez le castigaron a oscuras. Hay muchas, muchas causas que generan traumas emocionales. Hay también las tendencias a los pensamientos obsesivos, es decir, me obsesiono con algo y eso también termina generando depresión. Por ejemplo, una persona que se obsesiona con los juegos de video. Al generarle problemas, termina en estados depresivos. Una persona que se obsesiona con el alcohol, que ya le genera depresión. También tenemos fenómenos aprendidos relacionados con la interacción negativa entre las personas de su entorno. Entonces, la capacidad de relacionarse entre las personas bien genera. Aquí aparece lo que está generando una depresión. En las parejas es muy frecuente que una esposo o esposa sea tóxico y la otra persona termina con el tiempo en estados depresivos. Reducción del refuerzo positivo, es decir, nunca me dijo, oye, qué bien que hiciste eso, o estás bien, estás bonito, te quiero, te aprecio. La falta de refuerzo positivo también hace que la persona no tenga la fuerza y la capacidad
para salir adelante. Y por último, una baja autoestima, lo que debería de pronto estar en primer lugar, porque la autoestima es la base. Cuando la persona tiene una baja autoestima, se siente incapaz de resolver sus problemas, se siente incapaz de afrontar los problemas. Esto es muy importante, la, la, la capacidad que tiene uno de quererse y apreciarse a sí mismo. Ahora vamos a analizar el tratamiento. Vamos a hacerlo más rápido porque esto ya es un poco más técnico. El tratamiento tiene dos fases, es decir, si yo tengo depresión, hay dos maneras de afrontarlo. Farmacológicamente, es decir, con medicamentos con un psiquiatra y tratamiento psicoterapéutico con un psicólogo. Eso es muy importante, hay estas dos maneras. Y de hecho, la manera actual, moderna, es mezclar las dos cosas. Es decir, si yo tengo una depresión fuerte, puedo tomar medicamentos y a la vez asistir a psicoterapia para ir mejorando. En las depresiones más graves, siempre se debe considerar la medicación. Pero en los casos más leves puede emplearse solo la psicoterapia. Es decir, si mi depresión es leve, tranquila, puedo simplemente con psicoterapia mejorar y no necesito medicamentos. Pero si es una depresión más fuerte, de ley, necesito tratamiento medicamentoso con antidepresivos que los va a prescribir un psiquiatra. Dentro de yo al ser psicólogo vamos a analizar las intervenciones terapéuticas. Tenemos terapias dinámicas y también tenemos las terapias para la reducción de la depresión. Dentro de las terapias dinámicas, ¿qué busca una terapia dinámica? Busca el crecimiento personal, que uno logre conocerse a uno mismo y fortalecer su autoestima. Estos son los tres pilares fundamentales de las terapias dinámicas. Crecimiento personal, es decir, superarse ante los problemas, conocimiento de uno mismo, darse cuenta qué problemas tengo, qué debilidades tengo, qué traumas emocionales tengo, qué situaciones me ponen en desventaja, qué situaciones me ponen en ventaja. Entonces, conocerse a uno mismo es súper importante. El fortalecimiento de la autoestima es importantísimo. O sea, una persona que tiene depresión, a mi criterio, casi todos tienen una baja autoestima. Entonces, si fortalecemos mi autoestima, voy a mejorar cómo afrontar la depresión. Dentro de las terapias dinámicas tenemos la técnica psicodinámica, tenemos la hipnosis. La hipnosis es una técnica que yo la practico con frecuencia con mis pacientes porque los resultados son muy buenos. Son rápidos, no demora una terapia, no son muchos meses, más bien es bastante corta y los resultados son muy importantes. Y también dentro de las terapias dinámicas tenemos el psicoanálisis. Otra de las técnicas son las psicoterapias para la depresión. Estas técnicas se encargan o se centran en reducir la sintomatología. Dentro de ellas tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia con mayor conocimiento, la más difundida y la que mejores resultados tiene. Además, también tenemos la terapia interpersonal, que también viene teniendo muy buenos resultados. Pero lo ideal es mezclar las terapias dinámicas, las terapias de reducción de síntomas para afrontar, o sea, como uno solo, son más integrativas, más holísticas, donde se interfieren, visiones, cómo me manejo ante las situaciones difíciles. Es muy importante y ahora utilizamos los psicólogos las terapias que integran todas estas maneras de afrontamiento. ¿Qué hacer si yo pienso que alguien tiene depresión? Lo más importante es, entre más rápido reciba tratamientos, mejor. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo depresión, creo que todo esto ha pasado, no ha pasado triste, ha pasado mal. Entonces es importante un rápido tratamiento. Y sobre todo, ir determinando cómo me va haciendo, ¿no? Si yo estoy haciendo una terapia, lo importante es que responda al tratamiento, porque hay pacientes que asisten un tiempo y luego dicen, ya me siento bien, y lo dejo, lo abandono. Y no, es súper importante terminar los tratamientos. Si es farmacológico, con mucha más insistencia. Es importante analizar los antecedentes. Si yo me siento que tiendo a deprimirme, analizo a mi familia y digo, bueno, en mi familia
papá, mamá, tíos, tengo muchos familiares depresivos, yo tengo esa predisposición, entonces tengo que hacer algo para mejorar y fortalecerme y no caer en depresión. Analizar si ya he tenido yo episodios depresivos. Entre más episodios he tenido, hay más probabilidad de que se repita. Identificar qué síntomas tengo. Eso es muy importante, ¿no? Ir identificando qué me sucede, qué me pasa, qué está bien, qué está mal. Ir determinando de dónde viene la depresión. Mi depresión viene de la infancia, viene de la adolescencia, viene desde el fallecimiento de un familiar, desde que me separé. Hay que ir determinando de dónde viene la depresión para ahí ir afrontando esas situaciones. Afrontar otras enfermedades o analizar qué otras enfermedades tengo. Tengo problemas de alcohol, adicciones. Eso va a hacer que mi depresión se incremente. El alcoholismo genera o produce o fomenta la depresión en altísimos niveles. Las drogas en mayor circunstancia. Entonces, estas situaciones muy en cuenta. Ahora hablemos de algo sumamente importante, cómo prevenir. Ahora vamos a tomar algunos casos muy generalmente, pero para ir teniendo idea. Mejorar la inteligencia, es mi capacidad de afrontar problemas y resolver los problemas. Fundamental, un ejercicio que ejercicio va a poder afrontar situaciones depresivas. Entonces la práctica del ejercicio es fundamental para mantenerse sano, para mantenerse equilibrado. Además, comer sano y equilibrado también. Entonces hago ejercicio, como sano, equilibrado, comida sana, me voy a sentir sano, más fuerte. Si no hago ejercicio, vida sedentaria, como solamente grasas, como excesivo dulce, mi cuerpo no va a estar fuerte. Como les decía, la depresión es una enfermedad muy grave, entonces tenemos que prevenirla. Tener una vida social activa y buenos hobbies, ¿no? Es decir, me gusta salir a trotar, me gusta hacer montañismo, me gusta bicicleta, me gusta ir al gimnasio, es decir, actividades que me permitan relacionarme con otras personas y que esas actividades sean sanas. Si a mí me gusta ir al gimnasio, ¿qué gente voy a ver en el gimnasio? Gente que se esfuerza, que hace ejercicio, que sube. Entonces es importante relacionarse con personas que me hagan sentir cómodo. No compararse con nadie, es uno de los problemas, ¿no? Ay, mi vecino tiene un carrasco, yo no tengo, y poco a poco voy entrando en depresión, me frustro. Y la idea es ser cada uno como es, dejar de compararse, pensar en los demás, sino simplemente ser lo que yo soy, sin estar viendo en los demás lo que yo no tengo. Simplemente yo soy como soy y yo tengo mi ritmo de hacer las cosas y yo voy como avanzo. Es importante vivir el presente. El depresivo es una persona que siempre está pensando en el pasado. Siempre está pensando en el pasado. Es que a mí me pasó esto, cuando era chiquito me pasó esto, es que cuando tuve mi primera novia a los 15 años me engañó y ahora no tengo confianza en las parejas. Es decir, estamos viviendo en el pasado y el pasado ya no existe, pues ya desapareció, pero mi vida está en el pasado. O me voy al futuro, es que no voy a poder estudiar o no voy a poder trabajar, voy a ser muy pobre, ¿qué va a pasar de mí cuando sea viejo? Y la persona se va deprimiendo. ¿Por qué? Porque está pensando en su pasado o está pensando en su futuro. Entonces tenemos que centrarnos en el presente, qué es lo que en realidad tenemos y qué es lo único que nos sirve. El presente es lo único que nosotros tenemos y que nos sirve. Es súper importante ponernos metas realistas. Bueno, la primera meta debería ser feliz, relacionarme bien con mi familia, llevarme bien con las personas de mi casa, tener mi trabajo, mantener mi trabajo. Si soy estudiante, ¿qué voy a estudiar? Tengo que pasar este año. Es decir, ponerse metas que estén alcanzables, que sean realistas y que las pueda cumplir. Es importante que nosotros nos aceptemos como somos. Y si hemos tenido un error en la vida, tenemos que aprender a perdonarnos. El aceptarte como eres significa que si yo soy gordito, pues soy gordito. Eso no implica que no haga ejercicio y que me cuide, ¿no? Pero me acepto como soy. Si soy alto, me acepto alto. Si soy pequeño, me acepto alto. Irme aceptando como soy, lógicamente con una predisposición a cambiar, a mejorar, a superarse, pero es sumamente importante aceptarse.
cuidar los niveles de estrés. Es otra de las cosas que nos genera satisfacción. Si yo me siento estresado, debo tener una estrategia. ¿Qué hago cuando estoy estresado? Salgo, camino, me doy una vuelta, me voy al gimnasio, cojo la bicicleta, paseo en la moto, me voy a pero es importante que tengamos una persona que tiene cierta predisposición a la depresión, el alcohol debe ser negado, completamente negado, porque el alcohol es depresivo. Al inicio, el alcohol me eleva las energías, cuento cachos, converso, bailo, me divierto, pero me pasé en los tragos y la persona se deprime. Es por eso que se toma un depresor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y para terminar, antes de empezar con las preguntas, es súper importante el dormir, tener generar hábitos para dormir adecuadamente, generar los hábitos para que pueda descansar durante las noches. Entonces, mi querido Juan Francisco, eso ha sido toda la exposición, pues te dejo a ti para ver cómo van con las preguntas. Gracias, doctora. Ha estado clarísima la exposición, muy interesante. Tenemos muchísimas preguntas y la gente también muchísimos mensajes felicitando sobre la exposición. Así que muchísimas gracias por haber compartido toda esta materia que creo que en estos tiempos es sumamente importante, Es ¿no? así. Considerando lo que estamos viviendo, seguramente tiene un impacto mayor. Vamos a proceder con las preguntas, entonces. Voy a leer la primera pregunta, por favor. Y la primera pregunta hace referencia sobre los indicios de que la ansiedad ha mutado y está sobrepasando sus límites. Esa es la primera inquietud. ¿Cuáles son los indicios de que la ansiedad ha mutado y está sobrepasando sus límites, doctor? Bueno, la ansiedad es una sensación que yo tengo de que algo malo va a pasar. La sensación de que es una sensación de miedo en realidad. Cuando esta ansiedad empieza a salirse de control es cuando me interfiere en mi vida. Por ejemplo, si yo tengo la sensación de peligro en un bus, bueno, digo, puede pasar algo, puede chocarse algo, me un poco incómodo, pero sigo en el bus. Pero cuando me paso a la reunión y siento esa sensación incómoda, pero me mantengo bien y puedo seguir en la reunión. Estoy en clases, tengo que hacer una exposición sudando, temblando la voz, pero hago la exposición. Cuando se pierde de control es cuando digo no puedo y me salgo del aula o me salgo de la exposición y no hago. Es decir, cuando ya interfiere en mi vida. La ansiedad puede estar ahí presente, pero yo la afronto y sigo. Pero cuando ya digo no puedo y me salgo, ya hay una afectación, ya pasó al siguiente nivel. Muchísimas gracias, doctor. Clarísima la explicación. Otra pregunta dice que en caso de baja autoestima, ¿qué terapia puede ayudar? En la baja autoestima lo más importante es ir determinando. A mí las terapias me gusta mucho, ir a la estima nace de mi relación con mis padres, de la relación con mis padres cuando estaba en la escuela, en el jardín, en el colegio, ir determinando de dónde viene mi baja autoestima y ahí ir buscando. Encuentro la causa y empiezo a trabajar y ir fortaleciendo. En realidad lo que se hace con hipnosis es mejorar cómo yo afronto las circunstancias. La hipnosis nos ayuda mucho para mejorar problemas de baja autoestima. Es decir, doctor, entonces que la autoestima sí se puede trabajar, la autoestima de una persona se puede mejorar. Es muy claro, yo no nazco con baja autoestima. Yo nací normalito, bonito, todo chévere, y con el asunto de la interrelación con las personas, con mis padres, mis familiares, voy adquiriendo la baja autoestima. Por ejemplo, si mi papá siempre me está diciendo, esfuérzate más, nunca es lo suficiente, siempre bajas malas notas, siempre vago, ¿qué me está
haciendo? Me está disminuyendo. Entonces, mi baja autoestima. Si me están comparando, oye, ¿cuándo serás como tu prima? Algún día lograrás ser como tu prima. No eres buena, tienes que ser como tu prima. Me están disminuyendo. Entonces, es una situación aprendida. Yo aprendí que la autoestima llegue a mí. Entonces, como es algo aprendido, se puede desaprender y mejorar nuestra autoestima. Ok, clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona con depresión si esta no nos permite ayudarla y más bien tiene una actitud obsesiva compulsiva? Eh, es muy frecuente que las personas, muy frecuente, y lo más importante es que tiene que ser utilizando eh, la lógica, el razonamiento y con mucho tino y motivar. Te vamos a una consulta o solamente hagamos una evaluación psicológica para ver qué tienes, nada más. Solo haz un test y veamos si tienes depresión. Entonces, de a poquito se le puede ir convenciendo, motivándole para que asista a la consulta. Porque por la mala, no, un deprimido no asiste, se encierra en sí mismo, se distancia, se aleja, se enoja, se resiente, se pone hasta violento. Pero no, hay que buscarle del lado positivo. Tratar de convencerle que llene un test de depresión. En el internet hay muchos tests. Bajar un test, si le miras, tenemos esto, ¿qué tal? Entonces, eso es un mecanismo. Listo, doctor. Hay ciertos problemas a ratos con la comunicación. Se le está oyendo un poquito entrecortado. Solamente como retroalimentación, no sé si algo podamos hacer con el tema del Internet, pero en ciertos momentos se está cortando la comunicación. Voy con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué clases de técnicas se utiliza en la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual es la terapia que actualmente más se utiliza y que más información está generada. Hay muchas técnicas, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la imitación, ir determinando un tipo de persona que tiene una estructura de comportamiento, ir imitando esa estructura. Se utiliza mucho el ir escribiendo las cosas que yo quisiera cambiar. ¿Qué cosas quiero cambiar? ¿Qué cosas quiero modificar? Y haciendo ejercicios para ir modificando. Por ejemplo, un ejercicio de socialización. Hay personas que son muchos problemas de socialización. El ejercicio es de enfrentar eso y empezar a relacionarse con diferentes personas. Entonces, hay en realidad muchas técnicas, ¿no? La psicología tiene que adaptarse a cada uno de los pacientes. O sea, de acuerdo a la característica y a la falencia del paciente, tiene que ir la técnica, tiene que ir las técnicas adecuadas para ir mejorando. Es decir, no hay una técnica para todos, sino de acuerdo a las características del paciente, las técnicas para baja autoestima. Si tengo problemas de socialización, habrá que adaptar técnicas para que él vaya mejorando su socialización. Es decir, hay una serie de mecanismos, una serie de técnicas que podemos utilizar para ir mejorando las situaciones de cada uno de los pacientes. Ok, muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta es si una persona depresiva quiere reducir o dejar de beber alcohol. Creo que algo lo comentó ya. ¿Qué recomienda hacer? Básicamente pedir ayuda, ¿no? Hay muchos mecanismos de pedir ayuda. Hay alcohólicos anónimos, hay la consulta, hay grupos de apoyo, pero es importante que la persona se distancie del alcohol porque entre más beba, más se deprime. El día de consumo se siente bien, relajado, tranquilo, se ríe, pero el otro día, lo que nosotros llamamos el chuchaqui, son etapas terribles para la persona deprimida porque tiene un cargo de conciencia muy, muy, muy fuerte, muy fuerte.
De hecho, hay estudios que revelan que cuando una persona tiene problemas depresivos, se mezcla con alcohol, el chuchaqui es la época que más suicidios se pueden producir o intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque es, como les decía, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Cuando la persona ingiere mucho alcohol, va a pasar un tiempo muy deprimido. Entonces, lo primerito que hay que hacer es ser consciente de que esto me hace mucho daño y tengo que alejarme de eso y buscar ayuda para ir solventando y mejorando esto. Ok, clarísima también la respuesta. Muchísimas gracias. En la actualidad, por pandemia mundial, es muy complicado hacer ejercicio, tener vida social, distraerse o tener metas. ¿Qué se recomienda hacer en cuarentena para, para cambiar o para reemplazar estas actividades? Es una de las cosas, todos tenemos un celular, todos tenemos internet, casi todos, pero bueno, la mayoría. Lo que se recomienda en la sala o en el dormitorio o en cualquier lado, pongo YouTube y pongo la actividad física que a mí me gusta. Puedo poner boxeo, artes marciales, bailoterapia, yoga, kung fu, todo. Casi todos los deportes los puedo hacer en línea. Entonces, y no me cuesta nada. Lo único que necesito es decir, sí, necesito hacer ejercicio y voy a hacerlo. Solamente necesitamos eso, la voluntad de generar. Recuerden que al hacer ejercicio, no solamente hacemos que nuestro corazón funcione más, que envíe más sangre a todo nuestro cuerpo, hacemos que se fortalezcan nuestros pulmones, nuestros músculos, nuestras articulaciones, se fortalezca mi cerebro. ¿Por qué? Porque cuando hay más sangre, en la sangre se envía oxígeno y nutrientes, entonces mi cerebro funciona mejor. Entonces la actividad física es fundamental. Solamente necesitamos un teléfono celular, ponemos YouTube y nos ponemos a bailar, a saltar, a brincar, a hacer artes marciales, lo que sea, pero solo necesitamos la voluntad de hacerlo. Hay mecanismos. Ok, clarísimo. Gracias también, doctor. Si la persona no puede dormir o descansar y le envían medicación, ¿en qué tiempo de su uso crea dependencia al paciente? Dependerá mucho el tipo de medicación que se le envíe. Dependerá si le envió un médico general, si le envió un neurólogo, si le envió un psiquiatra. Va a depender mucho del tipo de medicamento. Mucho, mucho. Y de la forma. Los medicamentos modernos ya no generan la dependencia que se generaba antes. Son mucho más avanzados, mucho más desarrollados, pero son cuestiones que tiene que analizarlo con el médico que le prescribió ese medicamento. No es aconsejable, mi prima toma esto para dormir y yo lo tomo. No es aconsejable. Debería ser una receta exclusiva para mí, de acuerdo a mis características y a mi forma de reaccionar o mi tipo de insomnio que estoy presentando. Entonces ya va a depender del médico que le generó esa receta para determinar qué tiempo le puede generar una dependencia. Y los medicamentos actuales ya no tienen esas características de generar una dependencia. Puede hacerse un hábito, ¿cierto? Pero ya no una dependencia. Ok, la siguiente pregunta nos dice que ¿cuál es la diferencia entre depresión y distimia? No sé si lo pronuncié bien. Sí, sí. La depresión es una enfermedad, como les decía, que tiene unas características definidas. Es decir, yo estoy deprimido, me siento muy triste. La distimia, y tiene que tener una duración de mínimo 2 semanas. La distimia es una sensación de tristeza, pero leve, pero que me ha durado más de 2 años. Entonces hay mucha gente que toda su vida ha sido muy triste, muy callada, distanciada, sin emociones, sin alegría. Es muy frecuente que esa persona tenga una distimia. Es decir, la distimia es una depresión con baja, no fuerte, débil, pero de largo tiempo de duración. La depresión establecida ya es más fuerte. En unas 2 semanas ya se puede diagnosticar una depresión. Esa es la diferencia. Largo tiempo con baja intensidad la distimia y corto tiempo con más intensidad. Ok, y tenemos otra Pero pregunta bueno, que la dice, depresión eh, puede ser muy...
Ok, gracias, doctor. ¿La menopausia puede ser una etapa en la que la depresión nos puede atacar en mayor cantidad a las mujeres? Es otra pregunta que tenemos. En una de las primeras fotos que presentamos, se hablaba de que hay una alteración hormonal y la menopausia es una alteración hormonal, se produce una alteración hormonal y efectivamente hay muchos casos que he tenido que la persona llega a cierta edad, empieza a tener problemas hormonales, empieza a tener eh, a sufrir de depresiones. La menopausia no tiene tipo de alteraciones. Sí, sí, eso es muy determinante. Pero si la persona está bien alimentada, hace mucho ejercicio, tiene muy establecidas sus conductas, una buena autoestima, no le va a afectar mucho. Pero si me viene la menopausia, estoy sin trabajo, estoy peleada con mi pareja o estoy divorciándome, tengo problemas económicos, la suma de circunstancias, suma de causas es la que nos puede generar una depresión. Pero sí, en la menopausia el cambio o el trastorno hormonal sí afecta el estado de ánimo. Clarísimo. Vamos a agradecerle, doctor, por todas las preguntas que hemos atendido. Vamos también a dar las gracias a todos los asistentes y queremos recordarles que en salud nuestro trabajo es ocuparnos de la salud de nuestros clientes y abrimos este espacio para solucionar todas sus inquietudes en temas como este, como la depresión. En este caso, y por eso tenemos la red más grande del país y trabajamos con muchos psicólogos. De hecho, tenemos en este momento para las primeras personas que se registren un cupón de atención psicológica gratis para que lo puedan usar. Si desean, nos pueden dejar sus datos en el link que vamos a enviar en el chat para que alguno de nuestros asesores se pueda contactar con ustedes y podamos entregar esta consulta psicológica gratis. Les agradecemos nuevamente por todo su tiempo, doctor, por la explicación muy clara, un tema muy interesante y sobre todo en estos tiempos muy necesario, por todos los comentarios que se han respondido todas las inquietudes y muchísimas preguntas que la gente tenía y han quedado muy contentas. Así que le agradecemos mucho, doctor, por toda esta explicación y gracias a todas las personas que participaron de este webinar. Que tengan una bonita noche. Está el link en el chat. Por favor, si pueden ingresar, vamos a proceder como les habíamos comentado. Nuevamente, muchas gracias y una buena noche. Un gusto. Buenas noches. Gracias, doctor. Estén bien.